Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró un total de 42.275 víctimas. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, se estima que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento criminal llegó a más de 200.000 personas. En 1952, el presidente de Guatemala, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, impulsa la reforma agraria. Y 2 años más tarde, los militares, con la ayuda de Estados Unidos, dan un golpe de Estado e imponen una dictadura militar anticomunista. En 1960, un grupo de opositores se levanta en armas contra el régimen desde la clandestinidad y comienzan a organizar la insurgencia. Con gran consternación, la Comisión de Esclarecimiento Histórico concluye que, en el marco de las operaciones contra insurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya. La estrategia contrainsurgente no solo dio lugar a la violación de los derechos humanos esenciales, sino que a la ejecución de dichos crímenes se realizara mediante actos crueles, cuyo modelo eran las masacres. En la mayoría de ellas se ha evidenciado múltiples actos de ferocidad que antecedieron, acompañaron o siguieron a la muerte de las víctimas. La investigación concluye y permite determinar que aproximadamente 1 de cada 4 víctimas directas de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia fueron mujeres. Unas fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente, a veces por sus ideales y su participación política y social. Otras fueron víctimas de masacres y otras de acciones indiscriminadas. El terror sin precedentes provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el periodo comprendido del 81 al 83 desencadenó la huida masiva de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas. Las estimaciones sobre el número de desplazados va desde 500.000 hasta 1,5 millones de personas en el periodo más trágico que fue en esos años, incluyendo las que se desplazaron internamente y las que se vieron obligadas a buscar refugio en otro país. Aquella población desarraigada se ubicó de diversas formas, huyendo a los lugares de altos como montañas y permaneciendo ahí sin comida ni casa. Otros buscaron refugio en países vecinos como México y otros en comunidades populares en resistencia. La Asociación de Estudiantes Universitarios denunció más de 30.000 detenidos desaparecidos entre los años 1975 y 1982. Se prohibieron los sindicatos y las agrupaciones públicas. El asesinato de Oliverio Castañeda, líder estudiantil del Frente, y sus cercanos dirigentes estudiantiles de la EU, fue un hecho que marcó la vida social y política del país en esa época. En el año de 1956, el coronel Carlos Castillo Armas acusó a más de 72.000 personas de ser comunistas. Las masacres eran llamadas operaciones de tierra arrasada. La Comisión de Esclarecimiento Histórico contabilizó cerca de 629 masacres atribuidas a las fuerzas estatales, 200 antes del golpe de Estado de Ríos Montt. Se tomaron en cuenta más de 6.000 testimonios de las 524 masacres, de las cuales 422 están documentadas, y solo 263 de ellas se cometieron en el departamento del Quiché. Con víctimas del ejército y grupos paramilitares suman 50.000, y víctimas por parte de la guerrilla son 5.117 entre los años 1980 a 1983. Fueron organizados más de 80.000 en patrullas de autodefensa civil para controlar el apoyo que les daba la población a los grupos estatales o subversivos. Con las masacres, las operaciones de tierra arrasada, el secuestro y ejecución de autoridades, líderes mayas y guías espirituales, no solo se buscaba quebrar las bases sociales de la guerrilla, sino desestructurar ante todo los valores culturales que se aseguraban la cohesión y acción colectiva de las comunidades. 2 comisiones de la verdad fueron establecidas. La primera a cargo de ellos fue la Iglesia y la segunda bajo el mandato de las Naciones Unidas. Ambas concluyen que el Estado cometió 9 de cada 10 crímenes. El proyecto REMI sobre la recuperación de la memoria histórica presenta el informe Guatemala Nunca Más. Solo en Guatemala hay más desaparecidos que en toda América Latina juntos. Entre las víctimas identificables, el mayor porcentaje lo tiene la población indígena, ocupando el 83%, y un 17% de ladinos. La represión no solo generó terror, pasividad y silencio. Paralelamente surgieron respuestas individuales y colectivas ante los efectos deshumanizadores y denigrantes de la violencia,
contra grandes obstáculos. Las entidades que emergieron de ese proceso se dedicaron a la defensa de la vida, aun cuando todavía implicaba convivir con la amenaza de la muerte. Con una composición mayoritaria de familiares de víctimas y las comunidades de sobrevivientes, los fundamentos esenciales de estas nuevas agrupaciones fueron la solidaridad humana, la defensa de los derechos elementales de la persona y las aspiraciones de respeto a la dignidad y la justicia. Todos estos esfuerzos fomentaron una nueva conciencia de la necesidad de la justicia, el respeto a las leyes y la plena vigencia de un Estado de Derecho como requisitos de la democracia.